Bien, como les decía entonces, hay dos argumentos, un argumento que se conoce como el argumento intuitivo y el otro argumento que se conoce como el argumento contractual. Lo más importante es el argumento contractual, pero el argumento intuitivo nos sirve muchísimo para entender de qué va la teoría de Rawls en términos de qué principios busca establecer y por qué busca establecer esos principios. Eh, Rawls nos va a presentar tres modelos sociales hipotéticos que nos van a permitir testear nuestras intuiciones sobre lo que es justo y sobre lo que es injusto. El primer modelo él lo llama el modelo de la libertad natural. Eh, ¿Qué significa esto? Esto es una sociedad gobernada por la eficiencia y por la igualdad formal de oportunidades. Esto significa que no hay restricciones en el acceso a las distintas posiciones sociales, no hay restricciones formales basadas en el género, en la pertenencia étnica, en las preferencias ideológicas o ninguno de esos factores. Entonces hay una amplia libertad formal de oportunidades y al mismo tiempo, digamos, se rige por el criterio de eficiencia en el sentido de que de lo que se trata es de que esta sociedad compita y en esa competencia alcance, digamos, la mayor agregación de bienes, dicho genéricamente, posibles. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad con estas características? Ocurre que una vez que se inicia la competencia, que puede ser, digamos, puede tener instancias de cooperación o no, eh, aquellos que iniciaron esta competencia o iniciaron esta vida en esta sociedad basada en estos dos principios, aquellos que fueron beneficiados por la buena fortuna, tanto social como natural, al momento de nacer, es decir, aquellos que nacieron con superiores talentos naturales, con mejor salud, con mayor inteligencia, eh, en un entorno más estimulante, en una clase social más aventajada, etcétera, obviamente van a tener inmensa ventaja respecto de aquellos que sacaron números perdedores en las loterías natural y social, es decir, aquellos que nacieron quizá enfermos o más débiles o que no tuvieron entornos estimulantes y nacieron en clases o en posiciones sociales mucho menos aventajadas o completamente desaventajadas. En un sistema de libertad natural, que sería el de un sistema completamente desregulado, obviamente las desigualdades de origen se verían multiplicadas a medida que esta sociedad se desarrolla. ¿Qué dice Rawls? Intuitivamente, lo más injusto de esta sociedad es que permite que los factores contingentes, y que él los va a llamar moralmente arbitrarios, es decir, aquellas dotaciones que cada quien recibe al momento de nacer y de entrar en este mundo, esas contingencias moralmente arbitrarias tendrían una influencia distributiva enorme. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual habría que dejar que aquello de lo que las personas no son responsables tenga influencia al momento de la distribución? Eso le parece al que intuitivamente es lo más injusto de este sistema. De todos modos, esto se puede corregir, se pueden mitigar las desigualdades sociales a través de un conjunto de dispositivos. Siempre se habla como la educación, como un gran igualador, como la salud pública y otros mecanismos que permitirían, para usar una imagen no por reiterada menos eficaz, como para nivelar el campo de juego y que todos arranquen más o menos desde una misma línea de base. Eh, entonces acá estaríamos frente a una sociedad donde ya la igualdad formal de oportunidades se ha convertido en una justa igualdad de oportunidades, porque las oportunidades se han vuelto más justas o más equitativas en la medida en que todos han sido puestos en una misma posición de salida, pero aún así no se han corregido las desventajas naturales, aquellas que tienen que ver con la dotación genética, por ejemplo, pero tampoco en este sistema se le han puesto límites a las desigualdades permitidas. Entonces, aun cuando hayamos
igualado parcialmente la línea de partida, los talentos naturales van a generar también desigualdades, y como esto está basado en el principio de eficiencia, no va a haber ningún límite a las desigualdades permitidas. Por lo tanto, vamos a tener una sociedad quizá menos, digamos, más igualitaria que la de la libertad natural, pero aún así no vamos a tener una sociedad justa e igualitaria. ¿Qué va a proponer Rawls? Lo que llama la igualdad democrática. Esto significa que donde antes había eficiencia, ahora vamos a tener el principio de diferencia. Ya lo vamos a ver. Es parte del segundo principio de justicia, pero el principio de diferencia trabaja precisamente para ponerle límite a las desigualdades y establecer un criterio a través del cual uno puede establecer cuáles y cuántas son las desigualdades permitidas en una sociedad justa. Y a esto se le suma lo que ya venía del momento anterior, que son la justa igualdad de oportunidades. La justa igualdad de oportunidades aparece en el tercer momento, pero en lugar de la eficiencia, ahora tenemos el principio de diferencia, con lo cual vemos que volvemos a la prioridad que tenía Rawls en el sentido de darle prioridad a la justicia por sobre la eficiencia, una característica importantísima de su teoría. El argumento contractual es el más importante, porque es el que Rawls dice que es este argumento precisamente el que le permite justificar su teoría. Y es nada más y nada menos que un argumento del contrato social, de la teoría contractualista, nacida en el siglo, por lo menos se fija, digamos, se tiene a la obra de Hobbes como la, digamos, paradigmática del contrato social, aunque Rawls no es un contractualista hobbesiano, sino más bien un contractualista lockeano o a la Rousseau o a la Kant. Esos son los autores que él menciona en su argumento del contrato social. La idea es muy sencilla. Ustedes recuerdan, tenemos un estado de naturaleza donde los individuos caracterizados de una determinada manera encuentran que no se puede seguir en esa situación, por lo tanto es racional hacer un pacto o un contrato que dé origen, ¿sí?, a la sociedad, al gobierno civil o al Estado, o a todas estas cosas juntas. ¿Sí? Hay tiene distintos momentos el pacto, pero no voy a entrar en ese detalle. Lo cierto es que tenemos estos tres momentos. Entonces, Rawls va a decir, bueno, vamos a imaginar una situación hipotética y vamos a imaginar, digamos, los elementos de un contrato social hipotético a través del cual podemos pensar los principios que aplicaríamos o que propondríamos para una sociedad justa, o los principios que permiten formalizar las intuiciones que estábamos viendo en el argumento intuitivo que describí hace unos minutitos. ¿Cuál es el objetivo de este contrato? ¿Sí? Formular principios de justicia. Si uno piensa en el contrato social de la obra de Thomas Hobbes, el Leviatán, ahí el objetivo del contrato es crear ese Dios mortal, ese hombre, ese sujeto artificial que es el Estado, que es el Leviatán, simplemente para que preserve la vida de las personas, ¿sí?, en una situación, digamos, de guerra de todos contra todos. ¿Sí? En el caso de Hobbes, de la obra de Locke, es la creación de un gobierno civil que también proteja la vida y proteja la propiedad, pero a través de instituciones que limitan precisamente ese gobierno. Es decir, las teorías clásicas del contractualismo no están pensando en la formulación de principios. Rawls lo que quiere no es diseñar instituciones ni justificar la creación del Estado, sino en un momento anterior, si se quiere, simplemente establecer nada más y nada menos que los principios, los primeros principios sobre los cuales se va a edificar la estructura institucional que veremos después.
Estos principios, ¿a dónde se van a aplicar? Se van a aplicar no, y acá digo, acá esto va a ser un punto polémico a futuro, que estos principios no se aplican a las conductas individuales, sino que se aplican a las principales instituciones de la sociedad, políticas, sociales, económicas, ¿sí? Que es lo que Rawls resume en el concepto de estructura básica. Volveremos sobre ello. Es decir, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, no necesariamente la primera virtud de los individuos. ¿Qué tipo de contrato vamos a ver en la obra de Rawls? Un contrato que es puramente hipotético, de esto debo subrayarlo permanentemente, ¿sí? Suscrito por unanimidad en condiciones ideales. ¿Sí? Esto es un espacio hipotético al que se puede entrar y salir permanentemente para ir testeando las intuiciones meditadas, los juicios meditados que tenemos sobre la justicia social. En este espacio, ¿quiénes son los contratantes? ¿Quiénes habitan? ¿Quiénes son los protagonistas de esta escena? Son personas libres, personas morales, ¿sí? Son libres, iguales, racionales, mutuamente desinteresadas. Eso significa que no son ni envidiosas ni totalmente egoístas, pero tampoco son totalmente altruistas. Ya vamos a ver por qué, digamos, pero Rawls está pensando en una concepción mínima o minimalista de la persona, lo que él va a conocer, lo conocemos en su teoría como personas morales, ¿sí? Y estas personas morales tienen, como acá vemos, un sentido de la justicia y una concepción del bien. Tienen dos capacidades básicas, que son poder concebir el bien, lo bueno, sin saber exactamente de qué se trata, cuál es el contenido de lo bueno, y un sentido de lo justo, es decir, la capacidad de pensar lo justo, aunque todavía no podemos decir qué se entiende por algo justo. ¿En qué condiciones se hace esto? Pues bien, esto se hace en condiciones ideales que se conoce, y este es uno de los grandes elementos de la teoría rawlsiana, uno de los característicos en términos metodológicos, que es la creación de esto llamado la posición original tras el velo de la ignorancia. Es decir, el contrato se lleva a cabo entre personas con estas características y en este espacio llamado posición original tras el velo de la ignorancia, que describiré en breve. ¿Qué es lo que quieren obtener las personas? Bienes sociales primarios. Ya vamos a ver también de qué se trata. Son racionales, pero tienen una racionalidad específica, la racionalidad maximin. Es decir, no son personas que razonan de manera arriesgada, ni son personas excesivamente conservadoras o temerosas, ¿sí? Sino simplemente es un razonamiento prudencial que las impulsa a elegir la mejor entre las peores posiciones posibles, o dicho muy brutalmente, ¿sí? Quizá elegir el mal menor, aunque no sería del todo correcto decirlo, pero para ilustrar esta idea, ¿sí? Dadas tres configuraciones posibles, yo tengo que elegir aquella configuración cuyo peor resultado sea el mejor comparado con el de las demás. Esto me permite superar la idea agregativa, digamos, del utilitarismo, porque el punto de referencia va a ser la peor de las posiciones sociales, ¿sí? Y no la suma, ¿sí? O el agregado de, por ejemplo, de riqueza entre las distintas posiciones sociales. ¿Y bajo qué condiciones se realiza este contrato hipotético? Bajo lo que se conoce como las circunstancias de justicia, moderada escasez y moderada abundancia. Esto significa que si tuviéramos una situación de extrema pobreza, ¿sí? O de extrema escasez, la justicia sería imposible. Si tuviéramos una situación de extrema abundancia, la justicia sería innecesaria, porque no habría disputas distributivas. En la extrema escasez nunca se puede distribuir de manera justa. En la extrema abundancia no hacen falta reglas de justicia. Y en términos, lo que llaman las condiciones subjetivas, ¿sí? Se
utiliza la noción de moderado altruismo o moderado egoísmo. Si las personas fuesen completamente egoístas, que quieren todo para sí y que no están dispuestas a negociar nada, entonces la justicia también sería imposible. Si las personas fuesen absolutamente altruistas, dispuestas a dar todo, digamos, en beneficio de los demás, la justicia sería innecesaria. Entonces, en ninguno de los extremos, y por eso la justicia es una virtud. Es una virtud porque está colocada en el medio, ¿sí? No está, es imposible en la escasez, es innecesaria en la abundancia, es imposible en presencia de egoísmo universal, es innecesaria en presencia de altruismo universal. Entonces, este es un esquema, digamos, de este argumento contractual. Ahora, el dispositivo fundamental de este contrato es la posición original y el velo de la ignorancia. ¿Qué es lo que quiere hacer Rawls? Generar una situación de elección en la cual, digamos, el resultado va a ser justo porque la situación es justa. ¿Y por qué la situación es justa? Porque se han removido las razones que generaban intuitivamente la injusticia en el razonamiento o en el argumento intuitivo que vimos hace un rato. Entonces, voy a leer una de las partes de la descripción en teoría de la justicia de la posición original. La intención de la posición original es establecer un procedimiento equitativo según el cual, cualesquiera sean los principios convenidos, estos sean justos. De alguna manera tenemos que anular los efectos de las contingencias específicas que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio provecho. Ahora bien, para lograr esto, supongo que las partes están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo las diversas alternativas afectarán sus propios casos particulares, viéndose así obligadas a evaluar los principios únicamente sobre la base de consideraciones generales. Se supone entonces que las partes no conocen ciertos tipos de hechos determinados. Ante todo, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o clase social, tampoco sabe cuál será su suerte en la distribución de talentos y capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza, etc. Igualmente, nadie conoce su propia concepción del bien, ni los detalles de su plan racional de vida, ni siquiera los rasgos particulares de su propia psicología, tales como su aversión al riesgo o su tendencia al pesimismo o al optimismo. Más todavía, supongo que las partes no conocen las circunstancias particulares de su propia sociedad. No tienen ninguna información respecto a qué generación pertenecen. ¿Qué significa esto? La clave está aquí. Lo que hay que hacer es anular los efectos de las contingencias específicas que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio provecho. Este es un contrato que va a ser celebrado entre personas que no saben nada de sí mismas, si son más fuertes, si son más débiles, si son más ricas, si son más pobres, si son ancianas, si son niños, si son adultos, cuáles son sus propensiones psicológicas, cuál es su plan de vida, cuál es su concepción del bien, no lo saben. Por lo tanto, como no lo saben, van a elegir, y estos no, digamos, van a negociar y van a deliberar en esta posición hipotética sin poder sacar ventaja de sus ventajas porque ignoran sus ventajas, ¿sí? Ni temer negociar desde una situación de desventaja porque también desconocen sus desventajas, ¿sí? Precisamente estamos en una situación como nadie conoce quién es ni qué capacidades tiene, el resultado va a ser precisamente que los principios que se elijan no van a ser producto, por ejemplo, de una alianza entre los más fuertes en contra de los más débiles, o no va a ser producto de una alianza entre, digamos, entre varones en contra de las mujeres, o no va a ser una alianza, digamos, basadas en líneas de división étnicas, etc. ¿Por qué? Porque en esta deliberación, donde se van a elegir los principios de justicia, uno tiene que pensar lo siguiente.
sería completamente irracional desde el punto de vista de la racionalidad Maximin elegir o diseñar o aceptar principios que convalidaran una sociedad patriarcal, eh, porque yo no sé si una vez levantado el velo de la ignorancia, la posición social que me va a tocar va a ser la posición, digamos, de una mujer. Entonces, mal haría yo que no sé si voy a ser varón o voy a ser mujer, ¿sí? O qué posición social me va a tocar una vez levantado el velo de la ignorancia. Mal haría yo elegir una sociedad patriarcal, del mismo modo mal haría yo elegir una sociedad eh, racista, no sería racional porque puede ser que a mí me toque encontrarme entre algunos de los grupos que son discriminados en base a su pertenencia étnica. Y todo así, no elegiría una sociedad estragada por las desigualdades sociales y económicas porque no me gustaría o no me convendría estar en el extremo perdedor de una sociedad completamente desigual. Eh, por ahí se ha utilizado muchas veces la imagen de que una forma de comprender la posición original es como si a mí, mi peor enemigo, me invitara a, a diseñar una sociedad con la condición de que luego él, mi peor enemigo, elegiría el lugar que a mí me toca en esa sociedad. Entonces, eh, como yo no sé qué lugar me va a tocar en la sociedad que yo diseño, voy a diseñar una sociedad donde el peor lugar posible sea aceptable para mí. ¿Por qué? Porque supongo que mi enemigo va a elegir para mí el peor lugar posible. Entonces, si yo puedo diseñar una sociedad a mi gusto, voy a elegir una sociedad donde todos los lugares sean aceptables, incluso el peor lugar posible. De esta manera, Rawls logra un procedimiento que él considera suficientemente justo y equitativo, donde no puede haber amenazas ni donde nadie puede sacar ventaja de sus ventajas inmerecidas, para luego sí concebir digamos, principios de justicia aceptables para todos. ¿Qué es lo que los principios van a distribuir? Porque los principios de justicia, a los que vamos a llegar dentro de un ratito, distribuyen cosas, pero no distribuyen cualquier cosa, distribuyen algo que Rawls llama bienes sociales primarios. La justicia distributiva rawlsiana no se circunscribe a la riqueza y al ingreso. ¿Qué son los bienes sociales primarios? Son las cosas que se supone que un hombre racional quiere tener, además de todas las demás que pudiera querer. Cualesquiera que sean en detalle los planes racionales de un individuo, se supone que existen varias cosas de las que preferiría tener más que menos. Teniendo más de estas cosas, se les puede asegurar a los individuos en general que tendrán mayor éxito en la realización de sus intenciones y en la promoción de sus fines, cualesquiera que estos fines puedan ser. Los bienes sociales primarios, presentados en amplias categorías, son derechos, libertades, oportunidades y poderes, así como ingresos y riquezas. Un bien primario muy importante es el sentido del propio valer. Esto está en Teoría de la Justicia. En el texto de 1993, yo tengo acá citada la edición del 96, Liberalismo Político, que es otro de las grandes obras de Rawls, hace un listado de bienes sociales primarios muy parecido al que vimos recién. Y los bienes primarios son los derechos y libertades básicas, la libertad de desplazamiento y la libre elección de ocupación en un marco de diversas oportunidades, los poderes y prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica, los ingresos y la riqueza, y finalmente las bases sociales del respeto a sí mismo. Fíjense que ingresos y riqueza son solamente una parte de los bienes sociales primarios: derechos, libertades, oportunidades, poderes, ingresos, riqueza y las bases sociales del respeto a sí mismo o el autorrespeto son los bienes sociales que Rawls considera que se distribuyen a través de los principios de justicia. Los principios de justicia son los que vamos a ver ahora. Antes de presentar los principios, Rawls plantea una concepción general, una idea general de qué es una sociedad justa. Y esta idea general dice lo siguiente: todos los bienes sociales primarios
libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza y las bases del respeto de sí mismo, han de ser distribuidos de un modo igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. Es decir, que cuando tenemos que distribuir las cargas y los beneficios sociales, estos bienes primarios, la libertad, la igualdad de oportunidades, la riqueza, el ingreso, etc., en un primer momento, como primera opción, tenemos que distribuirlos de manera igualitaria, es decir, una misma cantidad, ¿sí?, de bienes sociales primarios para cada uno, para cada una. Luego, una vez realizada esta primera distribución estrictamente igualitaria, si es posible realizar una distribución no igualitaria que mejore la situación de todos y especialmente de los que quedan en peor situación, entonces esas desigualdades están permitidas. Esta es la concepción general. Imagínense ustedes que tenemos un punto de partida completamente igualitario y luego de eso, ¿sí?, podemos hacer ajustes para que algunos tengan más y otros quizás se queden con un poco menos respecto de los que ganan más, pero los que quedan en peor posición respecto de los que más tienen nunca van a quedar igual que al principio, siempre tienen que mejorar su situación inicial. Es decir, la igualdad es un punto de partida. A partir de ahí, todos deben mejorar. Y nadie puede mejorar si no mejoran también los que quedan en peor posición. Esa es como la idea central de la teoría rawlsiana. Ahora bien, a esta concepción general, Rawls la va a dividir en dos principios. ¿Sí? Un primer principio que dice: cada persona debe tener un derecho igual al más extenso sistema de libertad total, de libertades básicas, compatible con un sistema de libertad similar para todos. Esto, dicho rápidamente, es el sistema de las libertades iguales. Fíjense que él no habla de una libertad en general, sino de un sistema de libertades similares para todos. Después vamos a ver, digamos, que las libertades políticas tienen un peso fundamental en el conjunto de las libertades básicas que propone Rawls. Y el segundo principio, que es el principio que regula las desigualdades sociales y económicas, dice: las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo, esto es lo que se conoce como el principio de diferencia, y unidos a los cargos y a las funciones asequibles a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Este segundo principio tiene dos partes: el principio de la justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Rawls, de algún modo, establece una regla de prioridad aquí, y la segunda parte del segundo principio tiene prioridad sobre la primera parte. De modo que uno podría decir que primero están las libertades iguales, luego está la justa igualdad de oportunidades y por último está el principio de diferencia. ¿Sí? Las libertades son prioritarias y tienen prioridad por sobre las otras dos instancias. Una vez satisfechas estas libertades, se tiene que garantizar la justa igualdad de oportunidades, no solo una igualdad formal de oportunidades, y luego, por último, las desigualdades sociales y económicas que puedan existir tienen que estar reguladas por el principio de diferencia, que es la que dice que si hay desigualdades tienen que ser para mayor beneficio de los menos aventajados. Es decir, lo que les decía, lo que ya está expresado en la concepción general, la idea de que si algunos van a tener más, ¿sí?, aquellos que quedan con menos deben aún así mejorar su situación respecto de una hipotética situación de distribución inicial estrictamente igualitaria.